Contrario del cráter. El unicornio estaba apoyado solo en las patas traseras, relinchando como un demonio, el borde de la hendidura se hundía bajo sus pies. Intentó escapar de la arena pegajosa, pero fue en vano, se hundió en ella todavía más y cada vez se deslizó más en dirección al fondo. Las horribles pinzas chasquearon bruscamente. El unicornio relinchó desesperado, agitándose, golpeando impotente los cascos delanteros la arena que se desmoronaba. Tenía las patas traseras aprisionadas por completo. Cuando llegó al mismo fondo del cráter, le atraparon las tenazas horribles del monstruo en la arena. Al escuchar un salvaje chillido de dolor, Ciri gritó rabiosa y se lanzó hacia abajo, al tiempo que sacaba el estilete de su vaina. Cuando se encontraba en el fondo comprendió que habíase metido un error. El monstruo estaba profundamente oculto, la hoja del estilete no le alcanzaría a través de la capa de arena. Para colmo de males, el unicornio, sujeto por las monstruosas pinzas que le arrastraban hacia la trampa de arena, se volvía loco del dolor, chillaba, golpeaba a ciegas con sus patas delanteras, lo que amenazaba con romperle a ella un hueso. Los bailes y las artes brujeriles no servían allí de nada. Pero existía un hechizo bastante simple. Ciri conjuró la fuerza y lanzó un golpe telequinético. Una nube de arena se disparó hacia arriba, descubriendo al escondido monstruo que tenía aferrado el muslo del unicornio. Ciri gritó de horror. Jamás había visto en su vida algo tan repugnante, en ninguna ilustración, en ningún libro de los brujos. No era capaz siquiera de imaginarse algo tan espantoso. El monstruo era de un color gris sucio, romo y rechoncho como una chinche harta de sangre, unas ralas cerdas cubrían los estrechos segmentos de su cuerpo con forma de barril. Daba la sensación de que no tenía patas en absoluto, pero a cambio sus pinzas eran casi tan grandes como él mismo. El ser, al quitarle su cubierta de arena, soltó de inmediato al unicornio y comenzó a enterrarse con rápidos y bruscos movimientos de su rechoncho cuerpo. Lo hizo con extraordinaria habilidad y el unicornio, que intentaba escapar del cráter, todavía le ayudó al empujar hacia abajo olas de arena. A Ciri le sobrecogió una loca ansia de venganza. Se echó sobre la ya apenas visible monstruosidad y le clavó el estilete en el lomo segmentado. Atacó por detrás, manteniéndose prudentemente lejos de las chasqueantes tenazas que el monstruo, como se vio, era capaz de lanzar bastante lejos hacia atrás. Clavó de nuevo y el ser se enterró a una velocidad increíble. Pero no se escondió en la arena para huir. Lo hizo para atacar. Para ocultarse del todo no le quedaban más que dos convulsiones. Una vez escondido, lanzó una ola de gravilla que enterró a Ciri hasta el muslo. Ella se agitó y se echó hacia atrás, pero no había a dónde huir, aquello seguía siendo un cráter de arenas movedizas, cada movimiento arrastraba hacia el fondo. Y la arena del fondo se agitó en una ola dirigida hacia ella, de la ola surgieron unas pinzas chasqueantes terminadas en afilados ganchos, página 217. La salvó Caballito. Lanzándose hacia el fondo del cráter, golpeó con fuerza con sus cascos en una zona de arena que estaba lo que delataba el escondrijo del monstruo. Bajo sus salvajes patadas se descubrió el lomo oscuro. El unicornio bajó la testa y clavó su cuerno en el espantajo, seguro, en el lugar en el que la cabeza armada de pinzas se unía con el torso rechoncho. Viendo que las tenazas del monstruo pegado a tierra arañaban impotentes la arena, Ciri saltó con ímpetu y clavó el estilete en el cuerpo convulsionado. Lo sacó con fuerza, volvió a golpear. Y otra vez. El unicornio sacó el cuerno y, con fuerza, puso las patas delanteras sobre él con forma de barril. El monstruo pisoteado ya no intentó enterrarse más. No se movía en absoluto. La arena a su alrededor se humedeció con un fluido verdoso. No sin esfuerzo, salieron del cráter. Se alejaron unos cuantos pasos y Ciri cayó impotente sobre la arena,
respirando pesadamente y estremeciéndose a causa de las olas de adrenalina que le atacaban las sienes y la laringe. El unicornio anduvo a su pisaba desmañadamente, de la herida en el muslo le brotaba la sangre, fluía por la pata sobre la cuartilla, dejando una huella roja a cada paso. Ciri se puso a 4 patas y vomitó violentamente. Al cabo de un rato se levantó, tropezó, se acercó al unicornio, pero Caballito no se dejó, se alejó correteando, después de lo cual se tiró sobre la arena y se revolcó. Luego limpió el cuerno, clavándolo unas cuantas veces en la arena. Ciri también limpió y secó la hoja de su estilete, mirando intranquila de vez en cuando en dirección al cercano cráter. El unicornio se levantó, relinchó, se acercó a ella al paso. Me gustaría ver tu herida, Caballito. Caballito relinchó y agitó su testa cornuda. Si no, es que no. Si puedes andar, vámonos. Mejor que no nos quedemos aquí. No mucho después apareció en su camino otro amplio alfaque repleto de cráteres abigarradamente excavados en la arena, los cuales alcanzaban hasta los límites de las rocas que lo rodeaban. Ciri lo miró con aprensión. Algunos de los cráteres eran por lo menos 2 veces más grandes que aquel en el que no hacía mucho habían estado luchando por sus vidas. No se atrevieron a cruzar el alfaque esquivando los cráteres. Ciri estaba convencida de que los cráteres eran trampas para víctimas incautas y que los monstruos de grandes pinzas escondidos en ellos solamente eran amenazadores para las víctimas que caían dentro de los cráteres. Guardando la prudencia y manteniéndose lejos de los agujeros podía cruzarse el terreno arenoso de través, sin temer que alguno de los monstruos pudiera salir del cráter y comenzar a perseguirlos. Estaba segura de que no había riesgo, pero prefería no tener que comprobarlo. Página 218. Unicornio, a todas luces, era de la misma opinión, bufaba, resoplaba y correteaba, alejándola del alfaque. Alargaron el camino, evitando con un largo arco el territorio peligroso, manteniéndose sobre el terreno rocoso y firme, en el que ninguna de las bestias sería capaz de enterrarse. Mientras andaban, Ciri no quitaba la vista de los cráteres. Algunas veces vio cómo las trampas mortales disparaban hacia arriba un chorro de arena, los monstruos profundizaban y renovaban sus madrigueras. Algunos cráteres estaban tan cerca unos de los otros que la gravilla lanzada por un monstruo caía en otros agujeros, alarmando a los seres en el fondo y comenzaba una terrible cañonada. Durante algunos minutos la arena silbaba y llovía alrededor como si fuera granizo. Ciri reflexionó acerca de qué sería lo que los monstruos de arena podían cazar en aquel muerto desierto sin agua. La respuesta llegó sola. De uno de los agujeros más cercanos voló en un amplio arco un oscuro objeto que cayó no muy lejos, con un chasquido. Al cabo de un rato de vacilación, Ciri corrió desde las rocas a la arena. Lo que había volado del cráter era el cadáver de un roedor que recordaba al conejo. Por lo menos por su piel. El cadáver estaba encogido, duro y seco como esparto, ligero y vacío como vejiga. No tenía ni una gota de sangre. A Ciri la recorrió un escalofrío. Ahora sabía ya qué era lo que cazaban los espantajos y de lo que se alimentaban. El unicornio dio un relincho de advertencia. Ciri levantó la cabeza. En los alrededores más cercanos no había cráter alguno, la arena era regular y lisa. Pero de pronto, ante sus ojos, aquella arena regular y limpia se abultó y el bulto comenzó pronto a moverse en su dirección. Soltó el seco cuerpecillo y de un salto se subió a las rocas. La decisión de evitar el alfaque había sido acertada. Siguieron andando, evitando incluso el más pequeño campo de arena, pisando únicamente en suelo sólido. El unicornio andaba despacio, tropezaba. De su muslo herido seguía brotando la sangre. Pero seguía sin permitirle acercarse y examinar la herida. El alfaque encogió bastante y comenzó a serpentear.
A las arenas finas y movedizas comenzó a suceder una gruesa gravilla y luego cantos rodados. Ya hacía mucho que no veían cráteres, así que decidieron andar por la senda señalada por el banco de arena. Ciri, aunque de nuevo torturada por la sed y el hambre, comenzó a moverse más deprisa. Había esperanza. El alfaque pedregoso no era un alfaque. Era el lecho de un río que corría en dirección a las montañas. En el río no había agua, pero el río conducía hasta las fuentes, demasiado débiles y demasiado poco productivas como para llenar de agua el lecho, pero seguramente suficientes para beber. Anduvo con rapidez, pero luego tuvo que ir más despacio. Porque el unicornio iba, página 219. Más despacio. Trotaba con visible esfuerzo, tropezaba, se le enredaban las patas, ponía los cascos de lado. Cuando llegó la noche, se tumbó. No se levantó cuando ella se le acercó. La permitió que examinara la herida. Había 2 heridas, a ambos lados de un muslo hinchado y ardiente. Ambas heridas estaban inflamadas, ambas seguían sangrando, junto con la sangre de las 2 fluía una pus pegajosa y maloliente. El monstruo era venenoso. Al día siguiente estaba todavía peor. El unicornio apenas podía andar. Por la tarde se tumbó sobre unas rocas y no quiso levantarse. Cuando Ciri se arrodilló ante él, señaló con el cuerno y un bufido su muslo herido, relinchó. En aquel relincho había dolor. La pus fluía ahora con más fuerza, el hedor era repugnante. Ciri sacó el estilete. El unicornio lanzó un agudo belido, intentó levantarse, cayó con las ancas sobre la piedra. No sé qué tengo que hacer, sollozó Ciri, mirando la hoja. De verdad que no lo sé. Seguro que hay que cortar la herida, extraer la pus y el veneno, pero yo no sé, y puedo causarte todavía un perjuicio mayor. El unicornio intentó levantar la testa, relinchó. Ciri se sentó en las piedras, sujetando la cabeza con las manos. No me han enseñado a curar, dijo con amargura. Me enseñaron a matar diciendo que de esa forma podría salvar vidas. Era una gran mentira, caballito. Me mintieron. Cayó la noche, enseguida oscureció. El unicornio estaba tumbado, Ciri pensaba febrilmente. Recolectó cardos y hierbas de las que crecían en abundancia a las orillas del río seco, pero Caballito no quiso comerlas. Colocó la cabeza sobre unas piedras, no intentó ya levantarla. Solo pestañeaba. En su morro apareció espuma. No puedo ayudarte, Caballito dijo con la voz ahogada. No tengo nada. Excepto la magia. Soy una hechicera. Se levantó, extendió a mano. Y nada. Necesitaba mucha energía mágica y no había ni gota. No se esperaba esto, estaba sorprendida. Y pues si las venas acuáticas están por todas partes. Dio unos pasos en una dirección, luego unos más en otra. Comenzó a andar en círculo. Retrocedió. Nada. Y maldito desierto. Gritó, apretando los puños. Y no hay nada en ti, y ni agua, ni magia, y decían que la magia está por todas partes, y eso también era una mentira, y todos me han mentido, todos. El unicornio relinchó. Página 220. La magia está en todas partes. Está en el agua, en la tierra, en el aire. Y en el fuego. Ciri se dio con el puño en la frente, de pura rabia. No le había venido antes a la Catma, quizás porque allí, entre las piedras desnudas no había siquiera que quemar. Y ahora tenía a mano cardos secos y hierbajos, y para crear una pequeñísima chispa bastaría la poquita energía que todavía sentía dentro de sí. Recogió más palitos, los puso en un montón, lo cubrió de cardos secos. Alzó la mano con precaución.
Y montoncito se aclaró, surgieron llamas, brillaron, alcanzaron las hojas, las devoraron, se dispararon hacia arriba. Siri añadió hierbas. ¿Y ahora qué?, pensó, mirando las vivas llamas. Extraer. ¿Cómo? Jennifer me prohibió tocar la energía del fuego, pero no tengo elección, y ni tiempo, y tengo que actuar. Los palitos y las hojas se quemarán pronto, el fuego se apagará. El fuego. Qué hermoso es, y qué cálido. No supo cuándo y cómo sucedió. Estaba contemplando las llamas y de pronto sintió un latido en las sienes. Se agarró, tenía la sensación de que le estallaban las costillas. Un dolor le resonaba en el bajo vientre, en el perineo y en los pezones, un dolor que se transformó momentáneamente en un deleite aterrador. Se levantó. No, no se levantó, echó a volar. La fuerza la llenó como si fuera plomo derretido. Las estrellas en el firmamento bailaban como si estuvieran reflejadas en la superficie de un estanque. El ojo, ardiendo en el oeste, se rompió en una explosión de claridad. Tomó aquella claridad, y junto con ella, la fuerza. Y a él, Anye. El unicornio relinchó salvajemente e intentó levantarse, apoyándose en las patas delanteras. El brazo de Siri se alzó por sí mismo, la mano se dispuso por sí misma en un gesto mágico, los labios por sí mismos gritaron el encantamiento. De los dedos surgió una claridad resplandeciente y ondulante. Las llamas de la hoguera bramaban, las ondas de luz que surgían de su mano tocaron el muslo herido del unicornio, se concentraron, desaparecieron. Y quiero que sanes, y lo quiero, y bestia a Anye. La fuerza explotó en su interior, la llenó de una euforia salvaje. El fuego se disparó hacia arriba, a su alrededor se hizo más claro. El unicornio levantó la cabeza, relinchó, luego, de pronto, se levantó muy deprisa, dio unos cuantos pasos, extendió el cuello, se tocó el muslo con el morro, roncó y bufó, como con incredulidad. Lanzó un relincho alto y penetrante, coseó, meneó el rabo y se alejó del fuego al galope. Y te he curado. Gritó Siri con orgullo. Y te he curado, y soy una hechicera, y conseguí sacar fuerza del fuego, y tengo esa fuerza, y lo puedo todo. Página 221. Se dio la vuelta. La hoguera bramaba, arrojaba chispas a su alrededor. Y ya no tenemos que buscar un manantial, y ya no tendremos que beber barro removido, y ahora tengo fuerza, y siento la fuerza que hay en el fuego, y haré que llueva en este maldito desierto, y que el agua brote de las rocas, y que crezcan aquí flores, y hierba, y berzas, y yo puedo todo ahora, y todo. Alzó las manos abruptamente, gritando hechizos y aullando invocaciones. No las entendía, no recordaba cuándo las había aprendido o si siquiera lo había hecho. Esto no tenía importancia. Sentía la fuerza, sentía el poder, ardía con el fuego. Era fuego. Temblaba a causa de la potencia que la atravesaba. El cielo nocturno fue atravesado de pronto por cintas de relámpagos, entre las rocas y los cardos aulló el viento. El unicornio relinchó penetrantemente y se encabritó. El fuego estalló hacia arriba, explotó. Los palitos y los tallos recogidos se habían consumido hacía ya tiempo, ahora ardía la misma roca. Pero Siri no prestaba atención a esto. Centra la fuerza. Solo veía el fuego. Solo escuchaba el fuego _ lo puedes todo, susurraban las llamas, posees nuestra fuerza, lo puedes todo. El mundo está a tus pies. Eres grande. Eres poderosa. Entre las llamas, una figura. Una mujer joven y alta, de cabellos largos y lisos, negros como ala de cuervo. La mujer se ríe, salvaje, cruel, el fuego estalla a su alrededor. Y eres poderosa,
y aquellos que te hicieron daño no sabían con quién se las tenían, y véngate, y así es pagar a todos ellos, que tiemblen de miedo a tus pies, que les castañeteen los dientes, que no se atrevan a mirar hacia arriba, a tu rostro, y que mendiguen piedad, y pero tú no has de conocer la piedad, y hazles pagar a todos y por todo, y venganza. A la espalda de la morena, fuego y humo, en el humo filas de cadalsos, filas de palos, horcas y tablados, montañas de cadáveres. Estos eran los cadáveres de los nilfgaardianos, de aquellos que conquistaron y aniquilaron Sintra, los que asesinaron al rey Eist y a su abuela Calante, aquellos que mataban a la gente en las calles de la ciudad. En una horca se balancea el caballero de la armadura negra, la soga chirría, alrededor del ahorcado se arremolinan los cuervos que intentan sacarle los ojos a través de las ranuras de su yelmo alado. Más horcas, que alcanzan hasta el horizonte, en ellas cuelgan unos Eseo y Atael, aquellos que mataron a Pauli Dolberg en Caedwen y aquellos que la persiguieron en la isla de Taned. En un alto palo se convulsiona el hechicero Vilgefort, su hermoso y falsamente noble rostro está arrugado y lívido del tormento, la aguda y ensangrentada punta del palo le sale por la clavícula. Otros hechiceros de Taned están arrodillados en el suelo, tienen las manos atadas a la espalda y los palos afilados. Ya les esperan postes rodeados de ramas de olmo, se extienden hasta el horizonte que brilla, manchados CNN tiras de humo. En el poste más cercano, atada con cadenas, está Tris, página 222. Marigold. Más allá Margarita Laux Antille. Sax. No. No. No y sí, grita la morena, muerte a todos, madre Nenneque. Yar. Fabio, hazles pagar, ódialos a todos, y todos te dañaron o quisieron dañarte, y puede que alguna vez quieran hacerte daño. Ódialos, porque ha llegado por fin el tiempo del odio, y odio, venganza y muerte a todo el mundo, y muerte, holocausto y sangre. Sangre en tus manos, sangre en tus ropas. Y te traicionaron, y te engañaron, y te hicieron daño, y ahora tienes poder, véngate, los labios de Yennefer están rajados y rotos, la sangre brota de ellos, en sus manos y pies hay cadenas, pesados grillos clavados a las húmedas y sucias paredes de una carca. La multitud reunida alrededor del cadalso grita, el poeta Jaskier apoya la cabeza en el tronco, brilla la afilada hoja del hacha del verdugo. Las rameras agrupadas bajo el cadalso despliegan sus pañuelos para recoger en ellas la sangre. El aullido de la multitud lo ahoga un golpe que hace temblar todo el tablado, y te traicionaron, y te mintieron y engañaron, y todos, y eras una marioneta para ellos, eras un muñequito en un palo, y te utilizaron, y te condenaron al hambre, al sol ardiente, a la sed, a las humillaciones, a la soledad. Y ha llegado el tiempo del odio y la venganza, y tienes poder, y eres poderosa, que todo el mundo tiemble ante ti, que todo el mundo tiemble ante ella antigua sangre. Traen a los brujos al cadalso, Besemir, Esquel, Cohen, Lambert y Geralt. Geralt se tambalea, está cubierto de sangre, y no. Alrededor de ella, fuego, al otro lado de la pared de llamas, unas salvajes relinchadas, los unicornios se encabritan, agitan las cabezas, golpean CNN los cascos. Sus melenas son como deshilachados estandartes de guerra, sus cuernos, largos y afilados como espadas. Los unicornios son grandes, grandes como caballos de nobles, mucho más grandes que su caballito. ¿De dónde han venido? ¿De dónde han venido tantos? Las llamas crepitantes se disparan hacia el cielo. La mujer morena alza los brazos, en sus manos hay sangre. Sus cabellos los dispersa el calor. Y arde, arde, Falca. Y fuera, y vete. Y no te quiero, y no quiero tu poder, y arde, Falca. Y no lo quiero,
y quieres. Y el lo deseas, y deseo y el ansia arden en ti como el fuego, el deleite te seduce, y este es el poder, esta es la fuerza, esta es la potencia, y el más deleitoso de los deleites del mundo. Relámpago. Trueno. Viento. El golpeteo de los cascos y los relinchos enloquecidos de los unicornios alrededor del fuego. Página 223. Y no quiero ese poder, y no quiero, y lo rechazo. No supo si fue el fuego el que se apagó o sus ojos los que se oscurecieron. Cayó mientras sentía en el rostro las primeras gotas de lluvia. Hay que quitarle la existencia al ser. No se puede permitir que exista. El ser es peligroso. Confirmación. Negación. El ser no convocó la fuerza para sí. Lo hizo para salvar a Iguarracuax. El ser compadece. Gracias al ser Iguarracuax está de nuevo entre nosotros. Pero el ser tiene fuerza. Si quisiera utilizarla. No va a poder utilizarla. Nunca. La rechazó. Rechazó la fuerza. Completamente. La fuerza se fue. Es muy extraño. Nunca entendemos a los seres. Y no hay que entenderlos. Quitémosle la existencia al ser. Antes de que sea demasiado tarde. Confirmación. Negación. Vámonos de aquí. Dejemos al ser. Dejémoslo a su destino. No supo cuánto tiempo yació entre las rocas, atravesada por los escalofríos, con la vista fija en el cielo que cambiaba de colores. Estaba alternativamente oscuro y claro, frío y caluroso, y ella yacía, impotente, seca y vacía como aquel pellejo, aquel cadáver de roedor, seco y escupido el cráter. No pensaba en nada. Estaba sola, estaba vacía. No tenía ya nada y no sentía nada dentro de sí. No había sed, hambre, cansancio, miedo. Había muerto todo, incluso la voluntad de sobrevivir. Solo quedaba un vacío grande, frío, terrible. Percibía aquel vacío con todo su ser, con cada célula de su organismo. Sentía sangre en la parte interior de su muslo. La era indiferente. Estaba vacía. Había perdido todo. El cielo cambiaba de colores. No se movía. ¿Acaso tenía algún sentido moverse en el vacío? No se movió cuando a su alrededor golpearon casens de caballos, tintinearon las herraduras. No reaccionó a los sonoros gritos y a los llamamientos, a las voces alzadas, ni a los bufidos de los caballos. No se movió cuando la agarraron manos fuertes y duras. La alzaron del suelo, selgaba impotente. No a los tirones ni a los meneos, a las preguntas violentas y a gritos. No los entendía ni quería entender. Estaba vacía e indiferente. Aceptó con indiferencia el agua que le salpicó el rostro. Cuando le pusieron la cantimplora a los labios no se atosigó. Bebió. Indiferente. Luego también continuó indiferente. La subieron a un arzón, tenía el perineo sensibilizado y le dolía. Temblaba, así que la envolvieron en una gualdrapa. Estaba, página 224. Flácida y sin fuerzas, se caía de la silla, así que la ataron con un cinturón al jinete que iba sentado detrás de ella. El jinete apestaba a sudor y orina. A ella le resultaba indiferente. Alrededor había caballos. Muchos caballos. Ciri los contemplaba con indiferencia. Estaba vacía, había perdido todo. Nada tenía ya sentido. Nada. Ni siquiera el que el caballero que comandaba a los jinetes llevara un yelmo con las alas de un ave de rapiña. Página 225. Capítulo 7. Cuando prendióse fuego a la hoguera de la malvada y cuando alcanzaron las llamas,
principió aquesta a maldecir a los caballeros, varones, hechiceros y señores del consejo presentes en la plaza, y esto, con verbo tan horroroso que a todos les acometió el espanto. Y puesto que la hoguera tan solo de palos mojados estaba hecha, para que la diableza no la giñara tan presto y para que conociera del fuego del castigo, mandóse agora a llegar hierbas secas y terminar el martirio. Mas verdaderamente un demonio habitaba en aquesta maldita, pues si bien chisporroteaba ya con brío, ni un grito daba de dolimiento, sino que más terribles todavía maldiciones echaba de sí. Nacerá un vengador de mi sangre, dijo a voz en grito. Nacerá de la antigua sangre manchada un destructor de naciones y mundos, y de los mis sufrimientos cobrará venganza, y muerte, muerte y venganza a todos vosotros y a vuestras generaciones. Solo aquesto alcanzó a vociferar antes de quemarse. Así murió Falca, tal castigo recibió por la sangre inocente vertida. Frederick de November, Historia del Mundo, tomo segundo Miraila. Quemada por el sol, llena de heridas, sucia. Todavía bebe como una esponja y, hambrienta estaba que daba miedo. Os digo, del este vino. Vino a través del Corat. A través de ella sartén. Y cuentos. Nadie sobrevive a ella sartén. Del oeste vino, de ella sierra, por el paso del Secucho. Apenas al extremo de Corat se perdió y esto ya fue bastante. Cuando la encontramos, estaba ya caída y sin espíritu. Al oeste tales despoblados abarcan muchas millas. ¿De dónde venía andando? No andaba, que cabalgaba. ¿Quién sabe cuán largo? Huellas de caballo había a su vera. Debe de haberla tirado el caballo en el Secucho, por eso está apaleada y llena de moratones. Y a cuento de que es tan importante para Nilfgaard, por curiosidad. Cuando nuestro prefecto nos mandó a buscarla, pensara yo que alguna dama noble se perdiera. ¿Y qué es esta? Una guarrilla común y corriente, una barrendera harapienta, y para colmo muda y sin seso. Ciertamente no sé, llorón, si habremos encontrado la moza que era. Ella es. Y en suma, que de común y corriente sodio. Común y corriente, la, página 226. Hubiéramos encontrado muerta. No mucho faltó. Y ni la lluvia la habría salvado, creo yo. Cuernos, ni los viejos más viejos recuerdan que hubiera llovido en la sartén. Las nubes siempre pasan de largo el Corat, incluso cuando en el valle llueve, allí ni gota cae. Miraila, cómo traga. Cual si una semana no hubiera tenido nada en los morros, y tú, tragona. ¿Te gusta la cecina? ¿Y los corruscos secos? Preguntaila en elfo. O en nilfgaardiano. No entiende el normal. Esta es una lechigada élfica o así. Esta lo que es tonta y no muy cuerda. Cuando al alba ya monté en el caballo, lo mismo que si sentara un monigote de madera. No tenéis ojos, enseñó los dientes el llamado llorón, calvo y de constitución recia. Y vaya unos pilladores que estáis hechos si en todavía no la habéis cogido. Esta no es ni tonta ni loca. Lo finge, solo. Es una pájara rara y astuta. ¿Y por qué es tan importante para Nilfgaard? Prometieron recompensa, mandaron patrullas a todos lados, ¿por qué? Eso no lo sé. Pero no está de más preguntarla a ella. Con un palo en los lomos, hay que preguntarla, hija. ¿Os habéis dado cuenta de cómo me ha mirado? Todito lo entiende, escucha atenta. Moza. Soy llorón, rastreador, de los llamados pilladores. Y esto, va, mira aquí, gesto es una vara, de las llamadas palo. ¿Te gusta el pellejo de tus espaldas? Pues suelta. Y basta, y callad. La orden a gritos, fuerte, que no toleraba oposición, vino desde el otro fuego,
ante el que estaba sentado el caballero junto con su escudero. ¿Os aburrís, pilladores?, preguntó el caballero amenazante. Y entonces todos al trabajo, y limpiar los caballos, y limpiar mis armas y mis avíos, y al bosque por leña, y no toquéis a moza. ¿Habéis entendido, malcriados? Ciertamente, noble señor Sguaes, masculló Llorón. Sus camaradas bajaron y a cabeza. Y ahí trabajo, y cumplir las órdenes. Los pilladores comenzaron a trajinar. «Ey, destino nos ha castigado con este cabronazo», murmuró uno. «Que también el prefecto no tuviera otra cosa que hacer que ponernos por cima a un puto caballero». «Digo», masculló por lo bajo otro, mirándole de reojo. «Y al cabo, nosotros fuimos, pilladores, quienes a la moza hallamos. Nuestras narices fueron las que nos hicieron de cabalgar el secucho». «Cierto. El mérito es nuestro y el señoritingo se lleva el premio, a nosotros alguna perra chica nos soltarán. A los pies, un florín, toma, pillador, aquí taís, dale las gracias al señor», página 227. «Cierra el pico», susurró Llorón, «pues todavía nos van a oír». Ciri se quedó sola junto al fuego. El caballero y el escudero la miraban inquisitivamente, pero no se dirigieron a ella. El caballero era un hombre viejo pero fuerte, con un rostro severo marcado por las cicatrices. Durante el viaje siempre llevaba puesto el yelmo con las alas de pájaro, pero no eran las alas que Ciri había visto en sus pesadillas, y también, luego, en la isla de Taned-no era el caballero negro de Sintra. Pero era un caballero nilfgaardiano cuando impartía órdenes, hablaba fluidamente la común, pero con un marcado acento, parecido al de sos elfos. Con su escudero, un muchacho no mucho mayor que Ciri, hablaba sin embargo en un idioma cercano a la vieja lengua, pero menos cantarín, más duro. Debía de tratarse de la lengua nilfgaardiana. Ciri, que conocía bien la vieja lengua, comprendía la mayor parte de las palabras. Pero no traicionó esto. Durante la primera parada, al borde del desierto que ellos llamaban la Sartén o Korat, el caballero nilfgaardiano y su escudero la cubrieron de preguntas. Entonces no respondió porque se sentía indiferente y estaba aturdida, solo a medias consciente. Al cabo de unos días de viaje, cuando salieron de las barrancas rocosas y bajaron hacia el verde del valle, Ciri volvió en sí, comenzó por fin a mirar al mundo a su alrededor y a reaccionar, aunque con indolencia. Pero seguía sin responder a las preguntas, así que el caballero dejó de dirigirse a ella. Daba la sensación de que no le prestaba atención, de ella se ocupaban solo los jayanes que decían llamarse los pilladores. Estos también le preguntaron. Eran muy agresivos. Pero el nilfgaardiano del yelmo alado les llamó inmediatamente al orden. Estaba claro quién era allí el señor y quién el servicio. Ciri fingía ser una muda tonta, pero aguzaba bien el oído. Poco a poco comenzó a comprender su situación. Había caído en manos de Nilfgaard. Nilfgaard la había estado buscando y la había encontrado, seguramente siguiendo ya ruta por ya que ya había enviado el caótico telepuerto de Thor Lara. Lo que no había conseguido Yennefer, lo que no había conseguido Geralt, lo habían conseguido el caballero del yelmo alado y los rastreadores llamados pilladores. ¿Qué había pasado en Taned con Yennefer y Geralt? ¿Dónde había aterrizado ella? Albergaba las sospechas más terrible. Los pilladores y su cabecilla, Llorón, hablaban en una versión simplona y desmañada de ella lengua común, pero sin acento nilfgaardiano. Los pilladores eran personas normales, pero servían a un caballero de Nilfgaard. Los pilladores se alegraban ante la idea de la que les pagaría el prefecto por Ciri. En florines. Los únicos países donde la moneda corriente era el florín y la gente servía a los nilfgaardianos eran las provincias imperiales gobernadas por los prefectos, allá en el lejano sur.
Página 228. Al día siguiente, durante un alto a la orilla de un arroyo, Ciri comenzó a pensar en la posibilidad de huir. La magia podía ayudar. Con mucho cuidado, intentó el hechizo más simple, una débil telequinesia. Pero sus temores se confirmaron. No tenía ni siquiera una chispa de energía hechiceril. Después del jugueteo irracional con el fuego, las capacidades mágicas ya habían abandonado por completo. Se sumió de nuevo en la indiferencia. A todo. Se encerró en sí misma y se hundió en la apatía. Durante mucho tiempo. Hasta el día en que mientras cabalgaban a través de un brezal se les cruzó en el camino el caballero azul. ¡Ay, ay!, murmuró llorón, mirando a los caballos que les cortaban el paso. La vamos a tener. Son los Barnaghen, del fuerte Sarda. Los caballos se acercaban. A la cabeza, montado en un poderoso caballo rucio, iba un gigante vestido con una armadura de hierro que brillaba en tonos celestes. Junto a él había otro hombre con armadura, por detrás iban dos jinetes con simples ropas grises, indudablemente pajes. El nilfgaardiano del yelmo alado se acercó a ellos, manteniendo a su bayo a un paso bailarín. Su escudero acariciaba el pomo de la espada, se giró sobre la silla _, quedaos atrás y cuidad de la muchacha, gritó a Llorón y sus pilladores. Y no os mezcléis. No somos tan bolos, dijo en voz baja Llorón, en cuanto el escudero se había alejado. No somos tan bolos como para mezclarnos con los importantones de Nilfgaard. Habrá pelea, Llorón. Seguro. Entre los Waes y los Barnaghen hay odio de familia y venganza de sangre. Bajarsos. Guardar la muchacha, que ella es nuestro bien y beneficio. Si hay suerte, nos vamos a llevar todo el premio que haya por ella. A lo seguro que los Barnaghen también buscan la moza. Si prevalecieran, nos la quitarían. Y sernos solo 4, 5. Llorón sonrió. Resulta que uno de esos de atrás de Sarda es mi compadre. Veréis, de esta trifulca el beneficio será nuestro y no de los señores caballeros. El caballero de ella armadura azul tiró de las riendas de su rucio. Ella al lado se plantó enfrente. El compañero del azul hizo trotar a su caballo, se detuvo por detrás. Su extraño yelmo estaba adornado con dos tiras de cuero que colgaban de su visera y que tenían el aspecto de dos grandes mostachos o de colmillos de morsa. En la parte delantera de su silla dos colmillos tenía un arma de aspecto amenazador, que recordaba un poco al espontón que llevaba la guardia de Sintra, pero con una asta significativamente más corta y una moarra bastante más larga. Página 229.